Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro tema de lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver fe, la parte número 2. Espero que todos ustedes estén listos, alertas, lo que el Espíritu de Dios hoy nos va a mostrar. Bueno, yo puedo enseñar algo, pero el Espíritu de Dios es el que te muestra a ti lo que Él quiere que tú aprendas. Así que si abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento y le permitimos al Señor Dios Todopoderoso que nos muestre su caminar en medio de estos tiempos, Él lo hará. Papi Dios, te doy muchas gracias por este tu gran pueblo, un pueblo que tú has elegido para tu reino, un pueblo, Papi Dios, que tú has dispuesto para tu honra, para tu servicio, para que tú, Papi Dios, puedas ser glorificado y puedas ser exaltado. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada oyente y declaro, Papi Dios, que tienen oídos para oír. Declaro, Papi Dios, que su entendimiento es abierto. Declaro que los ojos de su entendimiento son abiertos y reciben tu palabra. Declaro sanidad sobre cada oyente en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro la provisión tuya, Papi Dios. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Tú dices en tu palabra que tú te hiciste pobre para que fuéramos enriquecidos en ti. Gracias, Papi Dios, por esta tu iglesia, por aquellos que han de acercarse a ti. En el nombre de Jesús, yo les bendigo y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, pues amigos, vamos a mirar nuestro tema de hoy, fe. Y vamos a ver la parte de Dios. 2. Vamos a hacer un pequeño repaso para ir recordando lo que es la palabra fe y lo que significa. Nuestro versículo clave es Hebreos capítulo 11 en el versículo 1. Y vamos a ver de 3 diferentes versiones para que nosotros podamos entender un poquito este versículo, ya que es solo uno. Pero quiero también tomar como una segunda opción de versículos para meditar sobre esto, que son los 2 versículos que el Señor puso en mi corazón. El otro sería Romanos. Mientras tanto, vamos a ver lo que es Hebreos 11, verso 1, que dice, fíjense, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Otra vez, es que quiero que esta palabra, yo me la sé muy bien en la Reina Valera, pero yo quiero que tomemos cada palabra, porque esto es lo que es la fe. Otra vez, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es en la Nueva Traducción Viviente. Y en la traducción Lenguaje Actual nos dice de esta manera: confiar en Dios, o sea, la palabra confiar y fe las pone como sinónimos. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. O sea, no lo vemos físicamente, pero ya lo vemos en nuestra alma, en nuestro corazón. Y esa es confianza o la fe. Y estar, dice, totalmente seguros. Ok, vamos a mirarlo ahora en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, certeza, o sea, nos está diciendo que la fe es certeza. Y como muchas de las veces agarramos palabras y solo pensamos o meditamos, pensando así como tenemos como una pequeña noción de que esto pudiera ser. Entonces, vamos a ver la palabra certeza, o la miramos el día de ayer, el significado de la palabra certeza, y también hemos estado viendo la convicción. Pero vámonos ahora lo que nos dice en Romanos, porque son las dos escrituras más o menos como base que estamos tomando. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Nos lo dice también en la Reina Valera. Ahora, en Romanos capítulo 10, vamos a ver desde el versículo, perdón, versículo 9. Fíjense lo que dice desde el verso 9. Vamos a ver hasta el verso 17, porque es uno de los fundamentos que estamos poniendo sobre la fe. Dice aquí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense aquí lo que esta escritura nos está pidiendo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Este versículo lo hemos puesto constantemente en la declaración o cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Habla de una confesión, pero no podemos hablo porque creo y creo porque hablo porque creo. Entonces, mi hablar, mi creer, me lleva a algo firme que me hace declarar ciertas cosas. Otra vez. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ahora, pues es por creer, fíjense lo que dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Creer, ¿ok? Creer, estamos hablando de fe, el sinónimo de fe. ¿Ok? Y luego dice en el verso 11, y luego dice, nos empieza a dar como instrucciones, como nos dice la escritura, todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Otra vez la palabra confiar, que nos está hablando de qué nos habla precisamente de fe, de fe. Entonces, creer, fe, confíe. Estamos hablando de cómo nos dice la escritura, todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Ahora, seguimos leyendo. Dice, no hay diferencia entre judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Para invocarle yo necesito creer y necesito tener confianza. ¿Okay? Verso 13. Pues todo el que invoca el nombre del Señor, éste será salvo. Pero luego vienen las preguntas de las cuales nosotros estamos preparando nuestro corazón para poder entenderlas. Porque dice, verso 14, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salvo si no creen en él? O sea, ¿cómo yo espero que alguna persona clame al Señor si no cree? La pregunta siguiente, ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Para vida de que yo crea, hemos estado hablando, yo necesito haber oído. Si yo no oigo, no adquiero fe o confianza o creencia. Yo no puedo tener eso, yo no puedo tener esa fe si nunca he oído de él. ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Ok? Vean el orden. Me dicen, yo creo o no creo. La decisión es mía. Y aquí es importante, la decisión. En todo lo que yo estudio, todo lo que yo aprendo, en todo lo que yo escucho, yo tomo una decisión. Y para vida de tener esa decisión, yo necesito tener una convicción, que es lo que vamos a estar hablando. En el verso 15 dice, ¿cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso la escritura dice, qué hermosos los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. O sea, si hemos creído, podemos ir y llevar las buenas noticias o llevar el mensaje de que nos está hablando la palabra de Dios. Solamente por creer. Oí, creí, voy. Oí, creí y voy. Ahora, verso 16. Sin embargo, no todos aceptan las buenas noticias, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Decisión, ¿ok? Oí, creí y se me fue la otra, ¿verdad?
Oí, creí y fui enviado. Pero entre esas está la decisión. Oí, creí, enviado y decido. Yo decido al estar oyendo. Oigo, creo o no creo. El creer o no creer toma mi decisión, mi confianza, o sea, mi convicción. Y en el verso 17 nos da la clave. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca del Mesías. Y luego en el verso 18 dice, pero pregunta, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? ¿De verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y su palabra por todo el mundo. Entonces, la pregunta, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? ¿Entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés se dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es un pueblo, una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Y bueno, ya no nos vamos a meter ahí, pero quiero que ustedes vean y que estén conscientes de que el mensaje se difunde, se escucha, se decide y se toma. Depende de cada persona. Ahora, perdón, pero ahora nos vamos a ir a continuar viendo la palabra de lo que estamos viendo y quiero dar un poquito de repaso de lo que ya vimos el día de ayer. Otra de las escrituras que miramos, que yo la traduje porque está en inglés, dice en Lechem English Bible, dice, ahora bien, la fe es la realización de lo que es esperado. La prueba de las cosas que no se ven. O sea, cuando yo creo, empiezan a realizarse las cosas que yo espero. Como lo miramos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de las cosas que no se ve. Miramos que la fe es creencia, confianza, asentamiento de una persona o relación con alguien, con algo o con alguien. Ok, esa es la fe, creencia, confianza. Pero nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Miramos que certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Y de ahí tener certeza de algo es saberlo con convicción, con seguridad e incluso con evidencia de lo que se sabe es efectivamente verdadero. O sea, que para vida de que yo tenga fe, estuvimos mirando que la fe requiere aprendizaje, conocimiento. Y si nosotros no escudriñamos las escrituras, entonces nuestro conocimiento queda tan limitado que no podemos tener esa convicción, ese saber con convicción, con seguridad de que las cosas son como son. Entonces, un médico, si quiere ser un buen cirujano, tiene que ir a conocer, aprender a conocer el cuerpo, cómo funciona, cuáles son sus funcionamientos, dónde hay una falla y cómo puede arreglarla. Si quiere dar una solución a una enfermedad, matar un cierto virus, necesita aprender, conocer el virus y ver con qué lo alimenta y con qué lo mata. Entonces es un estudio, no puede llevar a cabo algo si no tiene ese conocimiento y esa convicción de lo que está haciendo va a tener el resultado que espera. Entonces mi fe lleva un conocimiento para que me provoque en mí una creencia y esa creencia me lleva a tener una confianza y me lleva a tener un asentamiento en una relación con algo o con alguien. Yo no puedo pensar que puedo tener una fe grande sin antes haber escuchado, sin antes haber oído algo. La fe no es algo mágico que, ahora, la fe me lleva a la fidelidad, a la lealtad.
si yo no tengo esa convicción o esa creencia o esa confianza, por supuesto que no me voy a mantener en una lealtad y en una fidelidad porque no hay una fe completa, o sea, no hay una creencia, no hay una confianza total, por lo tanto no me puedo desarrollar en algo de lo que yo no tengo convicción. Miramos que la convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. ¿Y qué es esto? La convicción posee razones o creencias. Una razón. Tengo esto, por esto, por esto. O sea, me lleva a conocer, a escudriñar para vida de tener una razón del por qué. Ahora, la convicción dice, quien tienen una convicción posee razonamiento o creencia que les permite, y esto quiero que lo tenga bien adherido a su corazón, que les permite sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. En otras palabras, si tú no tienes ese conocimiento que te lleva a tener esa convicción, entonces tu convicción no tienes un razonamiento, no tienes una razón de ser, no tienes un porqué, no puedes tener una creencia en algo que no conoces, por lo tanto no te va a sostener en un determinado pensamiento o en una acción que tú quieres hacer. Convicción, ¿qué quiere decir? El día de ayer estuvimos viendo un poquito más en la otra. Hoy vamos a enfocarnos en la convicción. La convicción entonces es la seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza de lo que piensa o se siente. Entonces, otra vez, certeza, una verdad. Tú posees una verdad. En otras palabras, posees un conocimiento, porque certeza miramos que es un conocimiento claro. Todo nos lleva a un conocimiento. Y quiero leerles un poquito acerca del concepto de convicción, el concepto. Y este concepto fue tomado del diccionario, definición en deconceptos.com. Usted puede checarlo ahí, pero este es un concepto de definiciones en conceptos.com. Y me gustó lo que está aprendiendo, yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes, pero quiero leérselos para que ustedes se puedan aprender un poquito acerca de eso. La palabra convicción, dice en este concepto, proviene de su etimología del vocablo latino convictionis. No sé leer latín, pero bueno, convicciones. Y alude al sentirse dueño de una verdad o hace alarde. Conoce una verdad, estar seguro de algún conocimiento independientemente de ello sea verdad, o sea o no sea. El hecho de haber estudiado, de haber buscado, de haber escudriñado, de haber buscado la palabra, el significado o la etimología del vocablo latín de lo que significa la palabra convicción, lo hace sentirse seguro y dueño de una verdad. O sea, ya aprendí, ya tengo este conocimiento, ya me puedo mantener firme en ello. Dice que tiene convicción, o sea, no duda. Puede o no escuchar opiniones diferentes, pero se mantiene firme en su creencia. O sea, que una vez que la estudió, una vez que la escudriñó, una vez que adquirió el conocimiento de cierta cosa, entonces puede ser que la persona escuche o no escuche otras opiniones, pero esto lo lleva a que se puede mantener firme en su creencia, puede mantenerse firme. O sea, es como la palabra que nos dice sobre la roca, que cuando tú y yo creemos en Jesús de Nazaret, Jesús es esa roca en la que estamos firmes, que aunque vengan vientos y tempestades, me voy a mantener tan firme porque estoy tomado de la creencia en que Jesús es mi Salvador y mi Redentor. O sea, nos representa eso, precisamente, estoy firme en la roca. Al yo adquirir ese conocimiento, me afirmo en la roca, en mi creencia, en lo que yo estudié, en lo que yo me preparé. Y luego dice, pero se mantiene firme en su creencia. De ahí la diferencia entre creer en algo suponiéndolo cierto y estar convencido de que es realmente así. En otras palabras,
Cuando yo no tengo el conocimiento pleno y claro en mi mente, puede ser que crea que sea así. Por ejemplo, en Isaías 53, lo vamos a leer un poquito. Isaías 53, si usted me acompaña por ahí. Algunos de ustedes, yo ya me lo sé. Yo sé que sí, no sabemos. Algunos de nosotros ya no sabemos ciertos versículos, pero quiero que todos podamos ver como un ejemplo. Aquí en Isaías 53, verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Mire esta palabra, ¿quién ha creído? Otra vez, ¿quién irá? ¿Se acuerdan de Romanos? ¿Quién irá si no hay quien lo envía? ¿Y quién oirá si no hay quien hable? ¿Y cómo irá? O sea, alguien tiene que estudiar. Ahora, la convicción consiste en que yo busco y escudriño para poseer una verdad que yo la busqué, que yo tomé la certeza, pero decidimos cada quien quiera o no. Pero aquí dice, de ahí la diferencia entre querer en algo suponiéndole cierto y estar convencido de que es. Y aquí la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso habla. ¿Quién está convencido? ¿Quién ha creído que es verdad, es cierto? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? O sea, no se va a manifestar el brazo de Dios sobre todas las personas. Aguas por lo que la pregunta que hace aquí. El brazo de Dios se manifiesta en las personas que creemos o que creen en lo que Dios está hablando. Por sus llagas, quiero leerlo. Y luego dice aquí, fíjense lo que dice, porque la pregunta es quién ha creído. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado, o sea, todo esto le sucedió, pero yo lo estudio, yo me busco, yo escudriño, poseo una verdad y me afirmo en ella. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Veamos el brazo del Señor. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz, de nuestra paz, perdón, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él todo el pecado de nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, todo esto es una verdad. Todo esto es algo que sucedió. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién los vio? Bueno, pues quedó precisamente todo un manual escrito acerca de los acontecimientos del Cordero de Dios, del Mesías, profecías que fueron dadas desde años y años atrás que vendría el Mesías, que pagaría nuestro precio, tu precio, mi precio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Cuál es el brazo? Bueno, él dice que fue despreciado por ti y por mí, para que tú y yo no fuéramos despreciados, ¿verdad? Varón de dolores, quiere decir que él cargó nuestras dolencias, él llevó nuestras enfermedades, él fue azotado y herido por mí, por mis rebeliones. O sea, angustiado y afligido, no abrió su boca. O sea, todo el daño y acontecimientos que pudieron a ti y a mí sucedernos, él los llevó. Pero nosotros varios escuchamos. Pero el asunto es, ¿quién se profundiza
para conocerlo a Él y que esa creencia o esta convicción pueda llevarme a ver milagros, maravillas y las acciones de Dios. El brazo de Dios manifestado en mí. Ahora dice aquí, de ahí la diferencia, volviendo a la definición o el concepto de convicción, dice, de ahí la diferencia entre creer en algo, suponiéndole cierto y estar convencido de que es realmente cierto. Yo puedo estar suponiendo que la Biblia es verdad. Puedo solamente suponer, como puede que no tenga un milagro. Pero estar convencido es como nos lo dijo Josué 1:8. Medita en este libro de la ley, medita, o sea, estúdialo. Ponlo en tu mente y en tu corazón para que puedas vivir por él, para que puedas ser prosperado en él, para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, depende de mí. Yo puedo escuchar y puedo suponer que es cierto o puedo tener una convicción bien firme. Ahora, algunas personas pueden tomar mi mano y mantenerse en esa creencia, en ese creer conmigo, porque se toman de mi fe y podemos ver un milagro porque se tomaron de mi fe, de mi convicción, no algo que yo estoy suponiendo si es cierto, sino es que es cierto que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que Jesús se llevó todas mis rebeliones, mis pecados, mis inmundicias, y en Él es que yo soy salvo. Yo tengo esa convicción. Tú puedes a lo mejor, no, pues ella dice, y la tomas y crees, pero depende de ti sumergirte en esa verdad, escudriñarla, para que llegue a ser una convicción en tu corazón y tú puedas vivir por ella sin necesidad de que alguien te tome de la mano, sino que tú ya no estás tomado de la mano de mi verdad, sino de la convicción y de la verdad que tú escudriñaste en las escrituras. Ahora, fíjense en esto. Dice, si cambia su manera de pensar, la convicción muere. A través de los años puede ser que tú pases tribulaciones, dificultades, pero si no adquiriste el conocimiento necesario para saber que así como padeció el Mesías, puede ser que tú pases por tribulaciones, pero dice, confiad, confía, yo estoy contigo. Yo nunca te dejo, nunca te desamparo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, yo en medio de las tribulaciones puedo estar seguro que Dios nunca me va a dejar, nunca me va a dejar. Puedo saber que aunque yo me muera en medio de las tribulaciones, es la voluntad de Dios y que Dios sabe lo mejor para mí. Entonces, pero si yo en las tribulaciones no tengo yo esa convicción para mantenerme firme, esa creencia, esa preparación, ese conocimiento del Dios Todopoderoso, mi convicción puede morir. Ahora, pudiendo volverse escéptico y originarse una nueva convicción, o sea, negar. Por ejemplo, yo era muy creyente, tenía la convicción de Dios, que Dios existía, pero la vida y sus avatares, las desgracias que sufrí, me volvieron profundamente ateo y ahora afirmo con convicción que Dios no existe. ¿Por qué? Por la experiencia de las tribulaciones y las aflicciones. Pero ahora yo me pregunto, ¿tenías convicción y certeza de que Dios es Dios y que Él hace contigo? ¿O tú tenías una creencia y una convicción sobre alguna idea tuya, que tú te forjaste una idea, no en el conocimiento pleno de Dios, sino mezclaste tu idea con el conocimiento? Yo lo quiero de esta manera, sin buscar la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad para esta tierra. Dios tiene una voluntad para aquí. Me entregué a la voluntad de Dios o me entregué a ciertas cosas que a mí me convenían estar.
Para mí, decía el apóstol Pablo, para mí vivir es Jesús y morir es ganancia. Y también nos da una escritura donde nos dice que necesitamos morir para poder vivir. Entonces, cuando yo vivo en mí, muero en él, porque no me puedo mover conforme a él. Entonces, si mi convicción, si su manera de pensar, si cambia su manera de pensar, la convicción muere. ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseos? O sea, por eso tenemos que estar bien conscientes de que debemos escudriñar las escrituras porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Ahora, vamos a seguir leyendo en los conceptos. La convicción puede generarse por haber experimentado sobre la cuestión y haberse logrado evidencias. Por ejemplo, Dios hizo un gran milagro. Tengo una personita que Dios la rescató de las tinieblas y la verdad la rescató de las tinieblas. Su rostro y toda su apariencia estaba tinieblas, oscuras. Pero cuando ella empezó a escuchar la palabra de Dios y tomó la decisión de aceptarlo, toda su apariencia cambió. Cambió. ¿Qué fue lo que la llevó a esa convicción? La sanidad, el haber escuchado, se tomó de nuestra fe, escuchó, aceptó y su vida fue transformada y ella misma fue escudriñando y conociendo el amor de Dios. Entonces, la convicción puede generarse por haber experimentado sobre la cuestión y haberse logrado evidencia. Hay un escrito aquí, tengo la convicción de que si estudio mucho, fíjense, tengo la convicción de que si estudio mucho, ya me ha pasado muchas veces, siempre que reprobé fue porque me faltó conocimiento. ¿Y saben qué? Esto es una gran verdad, aunque es un decir que decimos. Tengo la creencia o la convicción o la claridad, la seguridad de que si yo estudio, voy a aprobar la prueba, voy a aprobar mi estudio. Pero si yo no estudio, la voy a reprobar. Y esto es una gran verdad. Yo repruebo cuando yo no estudio. ¿Ok? Ahora, o puede nacer de una simple intuición o de la fe, pero no pueden nacer solamente de, no puede, necesito haber escuchado. La otra dice, las convicciones van creadas, van creando en cada uno de nosotros un sistema de creencia y valores. Fíjense, mi convicción o mi conocimiento de la palabra de Dios o X van creando en cada uno de nosotros un sistema de creencia. Me va fundamentando, me va cimentando en algo específico que me lleva a tener valores que nos hacen únicos. Pues si bien podemos compartir con otros algunas convicciones, es muy difícil hallar personas cuya convicción totalmente sea idéntica. Es difícil, pero sí las hay, no imposibles. Entonces, nosotros al adquirir ese conocimiento, al buscar y escudriñar las escrituras de Dios, crea en nosotros creencia, fe. O sea, estamos hablando de fe. Nos crea fe. Y un sistema de valores nos da muchos valores en los cuales nosotros nos podemos cimentar. Ahora, otra cosa, lo que quiere decir, esto lo encontré en otra, no en el concepto, sino en otro diccionario, que dice es convicción también, es una idea, fíjense, convicción también es una idea, ya sea política, ética o religiosa, a la que una persona se encuentra fuertemente bien adherida. Yo no puedo tener una convicción o una idea bien adherida a mí si no antes estudié, si no antes la escudriñé, si no antes busqué el conocimiento de X cosa, ya sea política, ética o religiosa, para poder adherirme en eso. Entonces, miramos que la fe lleva al conocimiento bien claro y seguro. Nos lleva a tener convicción. Al tener conocimiento nos lleva a tener convicción. Y la convicción nos lleva a tener una idea fuertemente bien adherida en nosotros. Nos lleva a no dudar y te mantiene firme. Bueno, quiero
Quisiera continuar, pero no quiero tomar demasiado tiempo, así que lo vamos a parar aquí. Pero nosotros teniendo esa convicción. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para vida de que yo tenga esa fe bien cimentada, necesito adquirir conocimiento. José 1:8, por eso dice, medita en este libro de la ley, para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. No si antes no tienes el conocimiento. Entonces, la fe, puedes tomar fe de una persona, pero puedes afirmar tu fe en tu propia estudio, preparación para que tú hagas. Por eso, leer y meditar en la palabra de Dios es de suma importancia. Gracias. Yo espero que el Espíritu de Dios te dé oídos para oír y abra tu entendimiento para entender lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Gracias por acompañarnos en esta lectura y meditación. Te esperamos los martes a viernes de las 8 de la mañana en adelante, hasta las 9:30. Dios te bendiga, te guarde, te sustente. Bendiciones.